Hola chicos, les pregunto, ¿no saben quién tenía que dar clase hoy o seguimos esperando un poquito más? Arévalo venía a dar clases. ¿Cómo? Ayer ¿Cómo dijo le va? Arevalo que venía, sí. Se Ajá. está por conectar. Bueno, vamos a esperar un ratito entonces, gracias. Esperamos, gracias, muy amable. No hay señales de vida.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos somos? ¿Cómo va? Somos 27. ¿27 presentes o 27 con un logueo 27 provisorio? presentes somos. Bien. Bueno, ¿alguna duda de la clase de ayer? ¿Del tema de ayer? No. Había preguntado un chico ayer por Caimi. Ya se le pasó la nota, ¿sí? Sí, Sí, creo doctor. presente. Después estuvo festejando. Bueno, sí. No sé, tampoco, tendría que haber festejado antes, Bueno, no espera. No nos vamos a andar rifando la nota por... había sacado un 7, así que está bien, ¿no? Bueno, Lucía, no se me duerma. Ya dormí la Eso. siesta, me desperté hace un ratito. Bien, muy bien. Está muy bien. Bueno, habríamos entonces terminado ayer el tema de el error de previsión, ¿sí? ¿A alguno le faltó material para eso? ¿Han encontrado o le ha faltado algo de acuerdo a lo que se dio en clase o a lo que está en el campus? ¿A alguien le faltó algún tipo de, de apoyo doctrinario o bien de clases? Si es así, me escribe después por privado y vemos de conseguir algo más. ¿Mm? Entonces, ustedes vieron la culpabilidad. La culpabilidad vieron que se establece o se segmenta en tres aspectos. Uno que tiene que ver con la capacidad de comprensión de la capacidad de culpabilidad, que es lo que tiene que ver con, valga la redundancia, con inimputabilidad o imputabilidad. Es decir, que el sujeto sea capaz de culpabilidad, capaz de comprender el mandato que la norma le viene imponiendo. Otro de los aspectos tiene que ver con la comprensión concreta de la antijuricidad de la conducta. Y esto se vincula con el error de previsión. Es decir, que el sujeto pueda llegar a comprender el alcance de una norma prohibitiva y no estar en el error de creer que su conducta está permitida cuando no lo está, o bien que tiene un permiso cuando en realidad no lo tiene. ¿Sí? Esto tiene que ver con el error de previsión. El último aspecto de la culpabilidad se vincula con que el sujeto no se encuentre frente a una situación en la que no le sea exigible obrar de un modo diferente. ¿Sí? Entonces, en este punto, en esta inexigibilidad de una conducta diferente, nosotros vamos a ver tres institutos, muchos de los cuales ustedes ya los han visto en otras partes, pero que se aplican específicamente al ámbito de la culpabilidad. Tiene que ver con la coacción, con la obediencia debida y con el estado de necesidad disculpante. ¿Sí? Estos tres institutos son los que terminan de componer el valladar de causas de inculpabilidad. Si nosotros
sorteamos estos tres institutos sin que se verifique ninguna de estas causales, pues bien, habremos llegado a la conclusión de que estamos en presencia de un delito, es decir, una acción típica, antijurídica y culpable. Pero ¿por qué estos tres institutos se vinculan a la inexigibilidad de una conducta diferente? Bueno, porque se supone que son tres situaciones en las que, si se dan los recaudos legales, el sujeto habría estado imposibilitado de obrar de un modo diferente y ese modo diferente sería el modo que exige la norma, ¿no? Es decir, se habría visto imposibilitado de obrar conforme a derecho. Esa es más o menos la lógica que tiene esta parte de la culpabilidad. Ustedes vieron el estado de necesidad justificante, ¿sí? ¿Recuerdan medianamente cuáles eran los requisitos de un estado de necesidad justificante o cómo lo pueden explicar? Las causales de justificación de una conducta, ¿no? Tipo un permiso. Claro, el estado de necesidad justificante es una causa de justificación. Bien, pero ¿cómo se explica qué es el estado de necesidad justificante? Y es el permiso que nos otorga la ley para... A ver, vamos a escuchar a Lucía y después a otro que levante la mano o haga una seña o tire una luz de bengala, así después la dejo a Yasmín, ¿sí? A ver, Lucía. Es el permiso que nos otorga la ley para actuar, por ejemplo, en una conducta indebida, o sea, un injusto, pero que está justificado. Uh-huh. Sí, eso es una causa de justificación, ¿no? En términos generales, todas las causas de justificación operan bajo esa lógica. Es decir, yo tengo una conducta que es generalmente antijurídica, pero me encuentro en una posición tal en la cual el Estado, la legislación concretamente, me da permiso para poder obrar en contra de ese mandato general. Por eso es una causa excepcional. Es decir, mire, la regla general es yo no puedo matar. La excepción es yo puedo matar si estoy ejerciendo una legítima defensa. La legítima defensa en sí es el instituto que conforma una causa de justificación, pero tiene una explicación, la legítima defensa, ¿sí? Y la tenemos en el inciso 6 y 7 del artículo 34, ¿sí? Bueno, otra de las... El estado de necesidad es otra causa de justificación. Cuando nosotros analizamos el estado de necesidad dentro de las causas de justificación, lo llamamos estado de necesidad justificante. ¿Sí? Ese estado de necesidad, ¿qué requiere? Ahora sí, Yasmín, te dejo hablar. Es el permiso que te da de realizar un mal menor para evitar un mal mayor. Lo que es justificante. Sí, en grosso modo, sí. Sí. A ver si lo podés explicar un poquito más. Nada, eso más o menos lo que me acuerdo, y que habían dos delitos, ponele, por así decirlo, y para evitar un delito peor, no me acuerdo bien el ejemplo cómo era, pero... ¿No tenía que haber una ponderación de bienes? De Ramón, males, una ponderación de males. Claro. Una A ver, sí, la ponderación es exigida. Justamente es el rasgo característico. ¿Por qué se exige ponderación? Porque el mal que se causa tiene que ser menor al bien que se salva. Sí. En realidad es el bien que se afecta debe tener una entidad mayor
debe tener una entidad menor que aquel bien que se pretende salvar. ¿Sí? Para salvar la vida de un tercero, lesiono la propiedad de ese tercero. ¿Sí? Yo advierto que hay una persona que está pidiendo auxilio en un lugar al cual no puedo ingresar, que es una propiedad privada, y para tratar de salvar su vida, rompo la puerta. Entonces, yo estoy lesionando la propiedad ajena, estoy causando un daño. Pero ese daño está justificado en un estado de necesidad. Yo pretendía salvaguardar la integridad física de un tercero y por eso ocasioné un daño a la propiedad. El bien jurídico lesionado, propiedad, tiene un valor menor que el bien jurídico que yo pretendí salvar, ¿sí? Que es la integridad física o la vida. ¿Se entiende? Esa valoración que yo hago, esa ponderación, es necesaria. Es decir, yo lo hago para salvar algo mejor. ¿Está? Esa ponderación es indispensable y tiene que estar, y no es exigida en qué otra causa de justificación, por ejemplo. La ponderación de bienes o de males, de acuerdo al punto de vista como lo explique. ¿En qué otra causa de justificación no se me exige ponderar los bienes en juego o los En la males exculpante, cuando la causa es exculpante. No, Ramón. No, Ramón. Dije, ¿en qué otra causa de justificación? En la legítima defensa. Muy bien, Andrés. En la legítima defensa. ¿Sí? En la legítima defensa a mí no se me exige ningún tipo de ponderación. La ponderación, en todo caso, la hizo la ley, que me habilitó a mí a defenderme de tal o cual manera cuando sufre ese ataque. Y entonces ya no se me exige analizar, bueno, ¿qué pretende lesionar este buen muchacho y qué voy a ocasionar yo si actúo? No. Me habilita a defenderme y esa ponderación queda absolutamente fuera de lo que a mí se me exige. Habrá sí una exigencia de ponderar los medios utilizables, ¿sí? ¿Se acuerdan? La utilización racional del medio empleado para repeler la agresión que exige el 34 en el inciso sexto. Bueno, pero no tiene nada que ver con los bienes. Entonces, la legítima defensa no exige ponderación de bienes. El estado de necesidad sí. ¿Bien? Entonces, en la balanza del estado de necesidad justificante, siempre hay un desequilibrio. Siempre hay un desequilibrio. Entonces, yo pretendo salvar un bien de mayor entidad y lesiono un bien jurídico de menor entidad. Siempre tiene que haber desequilibrio. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que los bienes jurídicos que están en juego sean de idéntica categoría. ¿Sí? El bien jurídico que yo pretendo salvar es de igual categoría o de igual nivel de ponderación que el bien jurídico que yo termino lesionando. Ejemplo, el caso del alpinista. ¿Sí? El caso del alpinista. Los alpinistas que estaban trepando con sogas y arnés una montaña y en un determinado momento se encuentran con una situación en que la soga no resiste. Entonces hay 3 personas colgadas, el segundo toma la decisión de que frente a la falta de resistencia de la soga y la posibilidad de que se mueran los 3, corta la soga para que se caiga el tercero y salvar la vida de los otros 2, incluida la suya.
¿Sí? Pero ahí no es exculpante, profesor. Bueno, Cuando, justamente perdón. por eso salimos, por eso te digo, que si no son iguales, no hay justificación. Cuando son iguales, ¿qué es lo que hay? Bueno, acá entramos en el ámbito de lo que estábamos viendo al principio de clase, las causas que excluyen la culpabilidad. El estado de necesidad disculpante entra o aparece cuando los bienes jurídicos que yo pretendo salvar y el que termino lesionando tienen una paridad. ¿Sí? Tienen paridad. Yo pretendo salvar la vida mía y del alpinista que está arriba, pero terminó ocasionando la lesión de la vida del tercer alpinista, el que venía abajo. El bien jurídico no se mide en cantidad. Una vida, 40 vidas, el bien jurídico sigue siendo lo mismo. Vida. La cantidad de vidas en juego no cambia el valor del bien jurídico. ¿Sí? El bien jurídico se mide por unidad. Entonces, yo para salvar una vida, terminé quitando otra vida. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y se le puede reprochar al sujeto? No, no se le puede reprochar, estamos de acuerdo. Entonces entramos en el ámbito de un estado de ansiedad disculpante. ¿Qué significa disculpante? Que esa causa de exclusión de la culpabilidad se le aplica solamente a él. Solamente a él. Es el agente el único que se encontraba en esta circunstancia. El hecho es un hecho ilícito, el hecho es un injusto penal, ¿sí? Y generará responsabilidades quizás en otro ámbito. En el ámbito penal, la imposibilidad de exigirle una conducta diferente, porque exigirle una conducta diferente, ¿qué hubiese sido? El equivalente a decir, mire, ¿sabe que usted se debió haber dejado morir, o al menos quedarse hasta las últimas consecuencias? Si se caían los tres, se caían los tres y mala suerte. Parece un tanto injusto, ¿no? El tener que exigirle una conducta diferente. El caso de manual de la exigencia de una conducta diferente es el de la tabla de Cernéades. Lo han oído hablar. Dos personas naufragan y montan una tabla con la cual se mantienen a flote durante un tiempo. La tabla no resiste a las dos personas. Entonces, el peso de las dos personas no es resistido por la tabla. Entonces, uno de los dos empuja al otro, quien perece ahogado. Y entonces se salva. ¿El bien jurídico que salvó cuál es? Su vida. Su vida. ¿Y el bien jurídico que lesionó cuál es? La vida La vida de la otra persona. Bien. Entonces, en términos de ponderación para el derecho, para la gente, muy poco importa si se trata de su vida, si se trata de la vida de un delincuente, si se trata de una vida del dictador más siniestro que haya existido en la historia. ¿Sí? El bien jurídico se mide en términos objetivos y, como les digo, individuales. Se lesionó una vida para salvar una vida. Ahora, ¿le era exigible al sujeto obrar de un modo diferente? ¿Le era exigible? En ese No. contexto, no. No. Entonces, como no le es porque la ley no exigible... pide heroicidad. Exacto. Entonces, como en ese contexto no le era exigible, estaremos en presencia de una acción típica, antijurídica y no culpable a su respecto. No culpable a su respecto. ¿Sí? Se excluye la culpabilidad para él. ¿Sí? Para él. ¿Por qué digo para él? Porque en el caso de haber
participación en el acto, las causas de exclusión de culpabilidad, ustedes saben cuál es la teoría que vincula al autor con los partícipes. ¿Vieron participación? Vamos. La dominabilidad del hecho. No, vamos de vuelta. ¿Vieron participación? No. Autoría y participación, ¿no lo vieron? No, No. aún no. Bueno, entonces ya lo van a ver cuando vean la relación de responsabilidades entre autores y partícipes, ¿tá? Pero es uno de los temas a discutir. En principio, decimos, para la gente, este hecho no genera responsabilidad penal, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, ¿y si la tabla resistía el peso de 2 personas? Ahora, si la tabla resistía el peso de 2 personas, no estamos hablando de este caso. ¿Sí? Ahí sería un homicidio. Sí. O podríamos entrar en el ámbito de un error por parte de la gente. El sujeto pensó erróneamente que la tabla no iba a resistir, lo mató, lo arrojó, y entonces se salvó. Pero la tabla sí resistía. ¿Qué error estaríamos en presencia? Un error vencible. Un error Sí, vencible. pero ¿es un error de tipo o un error de previsión? Un error de tipo. Interpretó mal el acto, interpretó mal las circunstancias, ¿no? Sería un error de tipo. Bien Ramón, bien Martina. Mm. Sí, hay un error en la precisión de los hechos. ¿Sí? Hay un error en la precisión de los hechos. Entonces, como es un error de tipo, habrá que ver si es invencible o vencible. ¿Sí? Eso en el caso de que la tabla hubiese soportado. Si la tabla no soportaba, claramente volvemos al punto. Tenemos acción típica, antijurídica. Típica, ¿por qué? Porque no hay error, porque la apreciación de los hechos fue la correcta. Es antijurídica porque el derecho no pondera una vida por sobre la de otra. ¿Sí? Yo creo que es un error. Creo que es un error invencible. Ramón, espéreme, perdón. Ramón. Espéreme que termino y después Entonces, el derecho no pondera una vida por sobre la otra. ¿Está? Pondera todas las vidas iguales. Entonces, lo que vamos a llegar es analizar si al sujeto, en las condiciones en las que se encontraba, se le podía exigir una conducta diferente. Acá entra este estado de necesidad que solamente llega a ser disculpante, es decir, que elimina la culpabilidad. Insisto, eliminar la culpabilidad no quita el carácter antijurídico del hecho. Y este carácter antijurídico del hecho puede llegar a generar circunstancias o consecuencias en el ámbito civil, por ejemplo, con una acción reparatoria. ¿Sí? Si en cambio nosotros tenemos una causa de justificación, el hecho no es un injusto. Y entonces, como no es un injusto, no es antijurídico. Sus consecuencias también. Es la no antijuricidad en todos los ámbitos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Háganla. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta, que estamos con este tema. Habíamos dicho que el estado de necesidad... ¿Se escucha? Sí, Lucián. Ah, bueno. Habíamos dicho que el estado de necesidad podía ser justificante o exculpante. Quiere decir que uno va a estar en la antijuricidad y otro va a eliminar la culpabilidad. Pero ¿qué pasa con la coacción? Porque sabemos que también la coacción puede... Take it easy, Lucián. Llega a ver, coacción es otra causal. Estamos viendo estado de necesidad. Ustedes recuerden, las causales son 3. Estado de necesidad disculpante, coacción
obediencia debida. Son tres cosas diferentes, tres causas diferentes. Las tres causas tienen un denominador común, y es que tornan inexigible una conducta diferente y excluyen la culpabilidad. Bien, pero mi pregunta es, o no me acuerdo, ¿por qué también la coacción elimina la antijuricidad? Eso sería porque puede estar en la antijuricidad o en la culpabilidad. ¿Qué casos vendría a ser el de la antijuricidad, que no recuerdo? No, la coacción nunca elimina la antijuricidad. La que elimina la antijuricidad es el estado de necesidad justificante. Cuando yo, para salvar un bien de mayor entidad, lesiono uno de menor entidad. Cuando yo, para salvar la vida de una persona, lesiono la propiedad. Por ejemplo, ¿no? Entre otros tantos. Para salvar la vida, lesiono la integridad física. ¿Sí? Voy caminando por la calle, veo que se le está cayendo un elemento que lo puede llegar a matar al sujeto, entonces ¿qué hago? Lo empujo y lo termino lesionando, estampando contra la pared, pero lo salvo de que ese objeto que lo iba a aplastar le quitara la vida. Estado de necesidad justificante. ¿Se entiende? Pero la coacción nunca elimina la antijuricidad. La coacción es otra causal que elimina la culpabilidad. ¿Qué es la coacción? Es lo que ustedes vieron cuando estaban analizando acción. Ustedes vieron que había vis absoluta y vis compulsiva. La vis absoluta, ¿qué era? La fuerza física irresistible. ¿Se acuerdan? El obrar como una mera masa mecánica. Cuando yo veo tanto silencio, no sé si ustedes están haciendo el curso de Masterchef o Penal 1. No me engancho. O sea, ¿sí? No, yo estoy, Sí. yo estoy buscando ¿Sí? la pregunta, que fue una pregunta de examen de otros años, y eso fue lo que me generó duda, como cuando voy a estudiar, que decía que la coacción podía estar tanto en la antijuricidad como en la culpabilidad. Entonces quería preguntar, por eso ahora veo que o estudié mal o... Pregunta tramposa. Primero, Lucián, présteme, te querís. No estudie los exámenes. No sirve de nada. O sea, sí, al vago le sirve para andar memorizando las preguntas y pensar que uno es tan idiota de venir a repetir la pregunta. Pero tan idiota no somos. Las vamos cambiando todos los cuatrimestres. No es por Entonces, eso, es por el tema de que me estaba enfocando en el libro, entonces veía por qué eso. cosas me faltaba estudiar. Si es que estaba en el libro, sí, buscala y yo te la explico. Pero si estaba en una pregunta, porque por ahí la pregunta, la formulación de la pregunta quedó más o menos, no fue de todo claro, pero olvídate, y así te lo digo, mirá, palabra de Boy Scout, la coacción jamás elimina la antijuricidad de la conducta. La coacción elimina la voluntad, elimina la culpabilidad, elimina la capacidad que tiene el sujeto de obrar de un modo diferente. ¿Por qué? Porque se encuentra obligado en función de la amenaza que le causa un tercero de sufrir un mal grave e inminente. Esa es la coacción. El que obre violentado bajo amenaza de sufrir un mal grave o inminente. Esa frase del código ha sido utilizada para varias cuestiones, ¿sí? Bueno, pero si ese mal grave o inminente proviene de la naturaleza, entonces, bueno, no, acá estamos hablando del mal grave o inminente que le anuncia
otro ciudadano, ¿sí? O entrás al local de al lado o entrás a la casa de tu vecino y me traes las plantas de marihuana que tiene en el patio, o le meto un tiro a tu hija. ¿Sí? O me firmás ese formulario que a mí me garantiza poder circular libremente con mi vehículo, o publico fotos tuyas teniendo sexo con menores de edad. ¿Está? Ya te dejo, Tiago, no sé si te estás frotando las manos o estás por hacer una pregunta. Solari. No. Está bien. Entonces, la coacción tiene que ver justamente, le entrego a mi hija, pero las plantas no. Muy bien, Alan. Es lo que debería hacer, ¿no? La coacción tiene que ver justamente con esto. La coacción es un delito, ¿sí? Está tipificado en el Código Penal. Es un nivel de amenaza mayor cuando yo anuncio a alguien que va a sufrir un mal grave o inminente si no hace, deja de hacer alguna conducta esperada o entrega algo que yo le pido, ¿sí? Entonces, esta coacción claramente al sujeto le limita el ámbito de libertad a la hora de tener que elegir qué decisión adopta. Y entonces, claro, a ver, si yo te digo, mira, vos que trabajás en ese lugar, en esa agencia, yo necesito que me entregues un sello del funcionario para poder hacer una falsificación. ¿Está? Y entonces el tipo te dice, no, bajo ningún concepto, esto no lo voy a hacer. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Acá tenemos a tu hijo menor saliendo de la escuela y le mando una foto. Si no nos conseguís lo que te estamos pidiendo, antes de que lleguen a tu casa va a sufrir un accidente. Entonces el sujeto, ¿qué hace? Va y sustrae los sellos, los documentos de la oficina y se los facilita. Luego es descubierto y entonces es imputado por esa sustracción. Y entonces, ¿qué va a decir? ¿Hay acción? Sí, hay acción. El sujeto sustrajo esos elementos en un accionar voluntario, humano, sin que se verifique ninguna circunstancia que excluya la acción. ¿Esto es típico? Sí, hay una figura que así lo prevé. ¿Es antijurídico? Y no hay ninguna razón en el ámbito del derecho que a usted lo habilite a actuar como autor. El derecho, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, justifica que usted haya hecho eso. Lo que el derecho va a hacer, en el caso particular de la situación que usted atravesó, es decir, que usted no es culpable por las especiales circunstancias en las que se encontraba, porque usted tuvo limitada la capacidad de autodeterminación en función de la amenaza de sufrir un mal grave o inminente cierto y comprobable. ¿Sí? Entonces, esta coacción a usted lo pone en circunstancias de inculpabilidad. Pero esto es una cosa y una causa de justificación es otra. Una causa de justificación implica que quien se encuentre, que cualquier ciudadano que se encuentre en esa circunstancia, comete un acto de acuerdo al derecho. ¿Sí? Quien mata en legítima defensa, sea quien sea, lo va a hacer
O sea, va a realizar un acto que está admitido por el derecho. Robar documentos en función de una coacción no está admitido por el derecho. Tendremos que ver en el caso concreto si esta coacción existió, cuál fue el nivel de autodeterminación que limitó y cuán cierta era la amenaza, como para ver si en el caso concreto del sujeto se le exime de responsabilidad penal. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la regla general de decir esto está admitido por el derecho o no, y otra cosa es decir esto no está admitido por el derecho, pero en el caso de usted, en su situación particular, el acto le va a ser disculpado. ¿Se entiende, Lucien? Entonces, la coacción, bajo ningún concepto, entra dentro de aquello que a mí me habilita el derecho o que el derecho torna como un acto lícito. Todos los que obren coaccionados no van a sufrir responsabilidad penal. El hecho es justificado. No. Las justificantes son legítima defensa, estado de necesidad. Para Zaffaroni. Para los demás autores finalistas, no Zaffaroni, se le suma cumplimiento de un deber, ejercicio de una autoridad o cargo y ejercicio legítimo de un derecho. Pero en ningún caso está la coacción, ni aún con los autores finalistas distintos de Zaffaroni. La coacción sí está para poder decir que un sujeto en determinadas circunstancias que cometió un ilícito penal no va a sufrir consecuencias. ¿Me siguió? Bien, sí, yo lo seguí. Mi pregunta es, entonces, lo que yo quería saber, todo eso lo entendí. Lo que Bueno. quería saber es que la coacción, Me quedo tranquilo. bien. En la teoría si nosotros vamos a una conducta típica antijurídica culpable, la coacción me puede eliminar entonces tanto la acción como la culpabilidad. Esa es mi pregunta. No. Solamente la culpabilidad. La acción no. Viste que cuando vos estudiaste acción, dijiste, veías vis absoluta, vis compulsiva. La vis absoluta es la fuerza física irresistible, elimina la acción. La vis compulsiva, que es la coacción, no elimina la acción, elimina la culpabilidad. Te le enseñan ahí porque están las dos vis, las dos vías. Gracias, profesor, ahora sí. ¿Está? Perfecto, sí. Bueno, bien, está. ¿Se entendió hasta ahí? Alan, ¿alguna consulta? No, Alan, bien, favor. perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Retenemos las plantas, Alan? Sí, sí. Bien, así me gusta. Lucía se sigue durmiendo, pobre. Bueno. El tercer elemento que excluye la culpabilidad es quizás el que menos aplicación tiene en la actualidad, que es la obediencia debida, que quedó de épocas anteriores y que ha quedado prácticamente acotada con una serie de recaudos cada vez más esenciales que tornan prácticamente inaplicable la situación por la cual uno puede invocar la obediencia debida y no invocar antes algún otro tipo de circunstancia excluyente de la tipicidad por vía del error o de la antijuricidad por vía del cumplimiento de un cargo, ¿sí? La legítima obediencia debida, tiene que ver con la posibilidad en la que se encuentra un sujeto de tener que realizar un acto
que le viene siendo impuesto por una autoridad legítima y cuya realización no se puede rehusar en función de el cargo que detenta, ¿sí? Esto en épocas digamos, de proceso militar y en donde, digamos, el ámbito marcial marcaba un poco las líneas de tratamiento, el poder discutir o no la orden de una autoridad, un general o el jefe de una repartición, era prácticamente limitada, nula. Entonces, el sujeto tenía que entrar en justamente una ciega obediencia a aquello que se le ponía como un mandato o como orden. ¿Estamos? De hecho, la ley que pone fin, ¿no es cierto?, tras la reaparición del proceso democrático, la ley que pone fin a todos los enjuiciamientos que se dieron de conductas perpetradas en la época del proceso, es la ley de punto final y obediencia debida, ¿sí? Por eso le digo que a más de 30 años de tener un proceso democrático en marcha y con prácticamente nulas posibilidades de que esto se retrotraiga, o por lo menos eso es lo que se vislumbra hoy, no sé qué es lo que pasará dentro de 10 años, los ámbitos de obediencia debida se reducen a prácticamente muy pocos. Tendríamos que tener entonces una relación de jerarquía entre quien invoca la obediencia debida y quien imparte la orden, ¿sí? Una relación jerárquica, un esquema jerárquico establecido. Luego deberíamos tener una orden que sea en apariencia legítima, ¿sí? ¿Qué digo en apariencia legítima? Que no importe una burda obligación de tener que quebrantar normas del derecho común. Es decir, si yo soy funcionario policial en una comisaría y el comisario me dice, mirá, vas a tener que entrar a ese cuarto y agarrar con un bastón y darle al preso hasta que cante dónde guardó el botín que acaba de sustraer. Así se lo podemos recuperar a la víctima. Y por más loable que parezca la tarea encomendada, claramente, digamos, desde el sentido común más elemental, la orden peca de vicios, de contrariedad del sentido común más absoluto. Entonces, yo no podré escudarme en la obediencia debida y decir, a mí me mandó el comisario a que le dé palazo hasta que el tipo cante, así que yo entré al calabozo, agarré la cachiporra y le di hasta que me dijo dónde estaba. ¿Obediencia debida? No, señor. No solamente. Profesor, sí. ¿La ley de obediencia debida no está en vigencia? La obediencia debida está en vigencia en el código. Read the 34. Lea el 34. Creo que es el inciso 5. Bueno, ahí lo miro. Pero, a ver, esa ley de obediencia debida no tiene nada que ver con el instituto de la obediencia debida. Trataban cosas similares, pero la obediencia debida como instituto lo vemos en este punto, ¿sí? Entonces le decía, tiene que tener una apariencia de legitimidad la orden, ¿sí? Tanto extrínsecamente, es decir, que cumpla con los recaudos formales para
para su procedencia. Por ejemplo, en el caso de órdenes que deben ser escritas, tendrá que venir escrita. Órdenes que deban contener la firma de un funcionario o magistrado, deberán contener esa firma. Es decir, no un papelito en blanco que diga, mira, acá el fiscal me dijo que haga tal cosa. Escrito en una servilleta. Acá tengo la orden, a mí me la dio. Y con esto pretender invocar el cumplimiento de una orden, ¿sí? Entonces, formal y extrínsecamente con apariencia de legitimidad, así como también intrínseca, insisto, la función no debe contrariar el derecho común de manera burda. Si se dan estas circunstancias que acotan el margen a prácticamente la nada, insisto, o sea, ¿dónde puede estar la obediencia debida? Bueno, supongamos que el comisario le exige a un oficial de policía que trabaja o presta servicio en la dependencia realizar el traslado de un móvil del depósito en donde se encuentra a otro lugar en donde va a tener que ser resguardado para evitar que sea o que sea sustraído o que se entre en deterioro. Y entonces el efectivo policial que dice, parece normal, el auto está secuestrado, lo tenemos acá en la puerta de la comisaría, me manda el comisario, me dice a dónde tengo que ir, agarro, me lo dispuso en un despacho, voy, lo llevo, y resulta que a donde lo llevo no es otro depósito judicial, sino que lo estoy llevando a un garage o a un predio que forma parte de una casa de fin de semana del sujeto, del titular de la dependencia, en donde el vehículo va a ser utilizado con otra finalidad. ¿Sí? ¿Podría darse el caso de una obediencia debida? Sí, quizás podría discutirse la existencia de un error antes que de la obediencia debida, pero digamos, si el error queda descartado, esta es la circunstancia o la variable que habilitaría a que al sujeto le podamos decir, mire, usted cometió una acción, esa acción es típica del delito de peculado, de darle a los objetos secuestrados un uso distinto de aquel para el cual estaban previstos. Es antijurídico porque usted no tiene permiso de la ley para hacerlo, pero en el caso concreto y en función de la obediencia debida, usted podría ser declarado no culpable. ¿Sí? Estas tres variantes son las únicas tres alternativas que existen para saltear la imputación en términos de culpabilidad, más allá, obviamente, de la declaración de inimputabilidad o la existencia de un error de previsión. Pero digamos, en términos de culpabilidad, yo analizaré estos 5 elementos. Primero, capacidad de culpabilidad, si el sujeto es imputable o inimputable. Si es imputable, sigo. ¿Existe error de previsión? Veremos si es vencible o invencible. Y si descarto las dos, sigo. ¿Qué me queda por analizar? Si existió un estado de necesidad disculpante, si existió coacción o si existió obediencia debida. Si ninguna de esas tres circunstancias tampoco se verifica, entonces tendré una acción típica, antijurídica y culpable. Y entonces habré configurado el concepto de delito a su respecto. Los escucho. Consultas. Sí, Acá en la obediencia... Ay, perdón. Que hable la compañera. Hable. Primero Martina, después Lucía y... Sí. Me surgió una duda. Usted dijo Sí. que los causales de justificación, según Zaffaroni, son legítima defensa y la que vimos hoy de... No. Dije estado de necesidad, no la que vimos hoy. Hoy vimos el estado de necesidad disculpante. Sí. El estado de necesidad al que hacía referencia es el justificante. Es justificante, bien.
Los otros no los toman en cuenta por esto que él entiende como tipicidad conglobante, ¿no? Que se vería afectada en razón al tipo. Exactamente. Ah, O está sea, bien. no es que no los considera, sino que los valora en otro momento. Claro, en otro momento. Listo. Exactamente. No, Ustedes sepan que la teoría del delito admite distintas variantes de acuerdo a la escuela. Pero no es que quien estudia o quien sostiene una teoría del delito, los otros elementos desaparecen del mundo. No, no, no. Los ubican, es como que, les voy a poner un ejemplo, es como tu ropero, Martina. Vos en tu ropero tenés la ropa interior en un lugar, las medias en otro, las camisas en otro, las remeras en otro y los pantalones en otro lugar. ¿Sí? Pero entonces vas a encontrar que Fiorella, por ejemplo, tiene otro ropero. Y Fiorella tiene un ropero en el cual las medias y la ropa interior está toda junta. Y las remeras y las camisas también están todas juntas. Y los pantalones los ponen en otro lugar. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que lo que va cambiando es la forma en que ordena los elementos. ¿Tá? Pero no elimina elementos de ese esquema. Los estudia de otro modo, los encara de otro modo. Discúlpeme, Arévalo. ¿Por qué la obediencia debida es tomada como un eximente? Si la persona que es mandada podría, a diferencia de la coacción, que el tipo está coaccionado y tiene una cuestión detrás, la obediencia debida, él no está obligado. Podría haber dicho que no para cumplir una orden que no era a derecho. Tiene razón en una parte, y es que yo me olvidé de mencionar que otro de los requisitos es la revisabilidad de la orden. ¿La qué? Disculpe. La posibilidad de revisión de la orden. ¿Sí? El control que ejerzo yo, que soy al que me mandaron, de revisar la orden. Por eso les digo que, insisto, vuelvo más a la creencia de que cuando yo revisé la orden y me parecía legítima, estoy más cerca de un error que de la obediencia debida. ¿Me entendés? Sí. ¿Está? ¿Sí? Sí. Se exige a la gente que invoca la obediencia debida la revisión de la orden, una revisión interna, obviamente, ¿no? Sí. Y aún así, haber creído que la misma era legítima. Igual, ¿Sí? pero, por eso te estoy diciendo que la obediencia debida no la metas en hechos burdos, porque en hechos burdos no va. No, me vengo a remitir a lo mismo que dijo usted, al proceso militar. Por eso, olvídate de eso. Hoy por hoy, para invocar una obediencia debida, se da más en cuestiones de índole administrativas, es muy finita la posibilidad. Yo podría invocarla en el caso de que, en un supuesto, a mí me obliguen a hacer algo, me amenacen con despedirme y yo sea el único sustento de toda mi familia, por ejemplo. Yo te veo más por el lado del estado de necesidad que por el lado de una obediencia debida. Está bien, caso. Claro, está bien. ¿Sí? Sí. Y aparte te vuelvo a decir, tenemos que estar hablando de una estructura jerárquica y muchos consideran que solamente es aplicable en la medida en que esa estructura jerárquica es una estructura jerárquica pública. Ah, claro. Sí, claro. ¿Sí? Está bien. Sí, Luciano. Sí, yo lo escuché a Zaffaroni, puede ser también con todo esto, porque lleva muchas confusiones, que si la obediencia de vida la ponemos como un exculpante, o si entraría en una causa de justificación. Pero Zaffaroni dice que todo esto lo solucionaríamos
si lo pondríamos en un cumplimiento de un deber también. ¿Puede ser? Por eso te estoy diciendo que el ámbito de la obediencia de vida como tal, como excluyente, si bien, digamos, nosotros hoy por hoy en el programa seguimos un esquema clásico, hay otros autores como Zaffaroni y la realidad misma que nos toca atravesar en estos tiempos, que limitan el ámbito de aplicación de este instituto puro que tenía más vigencia en otros tiempos a supuestos prácticamente de manual, de ultra laboratorio, ¿sí? Te vuelvo a decir, no conozco, ojo, no soy un lector de toda la jurisprudencia vida y por haber de la República Argentina, pero digamos, si uno busca supuestos de obediencia de vida, de hechos que no tengan que ver con la etapa del proceso y que tengan que ver con nuestra vida democrática, hechos ocurridos en los últimos 20 años, cuesta encontrar, cuesta mucho. ¿Qué otra pregunta? Antes de que les diga cuándo es la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta más. En el caso de que en el parcial nos pongan algún caso para determinar si es, por ejemplo, un error de tipo o obediencia de vida, ¿en qué nos tenemos que centralizar para poder distinguir cuál se debería aplicar en el caso concreto? Error de tipo y obediencia a vida, ¿por qué? No, o sea, error de tipo en el sentido de que, vio que usted decía que es más sencillo demostrar que hay un error en la apreciación de los hechos por parte de la gente que aplicarle una obediencia de vida. Ah, sí. Bueno, no, eso es materia puramente opinable. ¿Sí? Uno después deberá justificar. Pero tampoco da hoy, de momento, y en este sistema de evaluación, salvo que tomemos oral, si yo te tengo que hacer una pregunta en múltiple choice, va a estar muy difícil que te pueda hacer algo tan complejo. ¿Sí? Vamos a ir a cuestiones más sencillas y en cuanto a estructura, formas, recaudos, requisitos. Pero no. Después el resto sí es materia opinable. Y vos me podrás decir, no, mire, esto sabe qué, para mí es un error de tipo por esto, por esto y por esto. No hay una ABC. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo me estaba fijando en el cronograma, chicos, a mí me toca dar la clase de participación primaria y secundaria, que tocaría la próxima clase, perdón, el día 9 de junio. ¿Sí? Así que esa sería mi última clase, por lo menos de este cuatrimestre. Vamos a ver si la doy el 9 o si la doy el 8, todo depende, porque yo el 9 tengo un juicio y entonces tengo miedo de por ahí terminar el juicio en horario después de las 2 de la tarde y estoy más complicado para llegar a sentarme al Zoom. Pero bueno, independientemente de esto, van a ver conmigo participación primaria y participación secundaria. ¿Sí? Si no hay más dudas, acá terminamos y les pido que cualquier tipo de consulta utilicen el campus o los canales del centro que me transmiten dudas y o consultas a mí. ¿Sí? ¿Listo? Gracias, profesor. Hasta luego.
Dale, profe, chao. Bueno, Venga, pásenla venga, lindo. gracias. Chao, Cuídate. gracias. Chao, Hasta chao. luego.